Perlas del libro de Mateo. Jesús acusa a escribas y fariseos. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lo que vamos a estudiar a continuación probablemente ocurrió el martes antes de la crucifixión, en las últimas horas de la tarde. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 23 del libro de Mateo. Permítenos, Señor, entender este mensaje. Quizás muchos de esos reproches que tú hiciste a los líderes religiosos también forman parte de nuestra vida. Permítenos, Señor, darnos cuenta de ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas de esperanza, muy buen día. Continuamos con nuestro estudio. ¿Cómo va nuestra vida espiritual? ¿Sentimos que va en crecimiento? ¿Sentimos que nuestra relación con Dios se fortalece? Reitero, el propósito del estudio de la Biblia no es llenarnos de conocimiento. Es permitir que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, transforme nuestra vida. Al principio, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Desde la entrada del pecado, esa imagen y semejanza se fue perdiendo. Y el Espíritu Santo ha de transformarnos a imagen y semejanza, en la medida que nosotros permitamos que Él trabaje en nuestra vida. Este capítulo 23 habla mucho acerca de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Dice que un hipócrita es sinónimo de un embustero, un farsante, un mentiroso, un falsario, un falso, un impostor. Jesús se dirige tajantemente a los líderes religiosos. Evidentemente, mediante sus vigorosas censuras dirigidas a estos escribas y fariseos, Jesús buscaba romper las cadenas que ataban al pueblo a la tradición y a quienes la perturbaban. Jesús fue muy claro y fue tajante en esta ocasión. Se acercaba el final de su ministerio aquí en la tierra. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: los primeros versículos del 1 al 12, Jesús se dirige a sus discípulos y a la gente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos se habían erigido en intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Antes se pensaba, que la cátedra de Moisés representaba algo figurado. Pero esta cátedra de Moisés es porque ellos se sentían los especialistas en las escrituras. Ellos se consideraban los únicos intérpretes. En la Edad Media, la Iglesia Católica se irrogó esa autoridad de ser los únicos intérpretes, los únicos que entendían las Escrituras. Y hoy en día ese mismo problema se está volviendo a repetir. Hoy en día se cree que solamente los que tienen conocimiento del hebreo, los que tienen conocimiento del griego, pueden entender las Escrituras. Los demás no entendemos porque no conocemos ni hebreo ni griego. ¿Qué dice? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Lo que sucedió en el pasado, sucedió en la Edad Media y está sucediendo en nuestros tiempos. Y la gente también los sigue, así como a ellos los seguía. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que os digan. Ellos les hablan conforme a lo que está escrito
háganlo. Todo lo que les digan, sigan sus dichos, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, pero no sigan su ejemplo. Y esto nos lleva a nosotros a Primera de Tesalonicenses 5:21, donde el apóstol habla acerca de hay que escudriñarlo, hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno. Sale un predicador, te parece muy bueno, escúchalo y en lo posible escribe, anota. Sale un predicador al frente y te parece que no te va a enseñar nada, escúchalo y en lo posible escribe. Luego compara, examínalo todo y retén lo bueno. Haz lo que te dicen porque te están hablando de las Escrituras, dice Jesús, pero no hagan como ellos hacen. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Miren, aquí hay una gran perla. A veces nosotros descalificamos a las personas por sus actos, entonces sus dichos ya no sirven. Aquí Jesús está diciendo, a estas personas sus actos los descalifican, pero sus dichos sí les pueden servir. Hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es fatal, es terrible. Y lamentablemente hay mucha gente, muchos cristianos que están en esto. Utilizan la Biblia, presentan hermosos sermones, pero su vida no se condice con sus dichos. Haz lo que dice, pero no hagas como ellos hacen. El grave problema está en que nosotros, cuando escuchamos que el mensaje es bueno, pero vemos por ahí que sus actos no se condicen con lo dicho, bueno, si predica algo bueno, seguro que él sabe lo que hace. Y empezamos a imitar conductas erradas. Y eso no se debe dar en nosotros. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Los escribas y los fariseos eran amos duros, pero ellos mismos no estaban dispuestos a llevar carga alguna. Imponían una serie de restricciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero ellos sí lo hacían. ¿Ah? Ellos sí lo hacían. A veces nosotros podemos estar cayendo en lo mismo. Imponer cargas difíciles de llevar por los demás. Pero nosotros no lo cargamos. El líder es aquel que va adelante, es aquel que dice, hagamos, es aquel que dice, hagan como lo estoy haciendo. No es aquel que dice, vayan. No. El líder, si va a imponer una carga, es el primero que ha de cargarlo. Recuerden, el líder siervo. A veces nos gusta imponer una serie de reglas y reglas como lo hicieron los fariseos en el pasado. Pero no queremos que esas reglas nos toquen a nosotros. El liderazgo en la iglesia, la vida del cristiano, es una vida de servicio. Nosotros somos los que vamos haciendo, nosotros somos los que vamos cargando, los que vamos llevando la carga. Y quienes deben llevar las cargas más pesadas son los líderes. Como reza el dicho, ojo al guía. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Para qué hacen las cosas que hacen? Para ser vistos por los hombres.
Es triste encontrarnos con gente que hace cosas solo buscando el aplauso y cuando no recibe el aplauso se desinflan, se sienten mal. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Para el Señor, no para los hombres. La filactería, la idea de llevar filactería se basaba en la interpretación literal de Deuteronomio 6:8. Las filacterías. Para muchos las filacterías sin duda se convirtieron más bien en amuletos protectores, así como en el antiguo Israel los hebreos habían considerado que el arca les servía de talismán. Los judíos piadosos del tiempo de Cristo solían llevar las filacterías al hacer su culto diario, pero los rabinos recomendaban que se las llevara durante todo el día, todos los días, excepto los sábados y en las festividades. El Talmud de Jerusalén habla de fariseos, de hombres que llevan todo su cumplimiento de los mandamientos en sus hombros. Las filacterías, simplemente abocados a hacer lo ceremonial o lo que se ha ido inventando y creando, pero se descuidaba lo más importante. Cuando usted lee Isaías 1, se encuentra con que Dios dice: estoy cansado de sus fiestas, no quiero más, no lo tolero más. Y cuando leemos Miqueas capítulo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? El 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo más importante. Pero lamentablemente hay mucha gente que le gusta la apariencia, solo las formas, se cuidan de las formas, pero por dentro se están corroyendo. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Cuál es mi asiento? El lugar de privilegio y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que los hombres les digan maestros. El hecho de buscar la gloria. Y mentiríamos si decimos que a las personas no les gusta eso. Eso forma parte de nuestra naturaleza. Pero también sabemos nosotros que esa inclinación natural a buscar la gloria, a buscar el reconocimiento, lo podemos nosotros someter a Cristo. Por eso es que Romanos 12:1 habla de un culto racional. Saber por qué adoramos a Dios, en qué momento nos presentamos, cómo nos presentamos. Y en la medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, esa tendencia natural irá cambiando, porque la transformación solo lo puede producir el Espíritu Santo. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros todos sois hermanos. El maestro. Hay gente que le gusta los títulos, ¿no? Si usted le llama por su nombre, dice: ¿qué me ha dicho? Quieren siempre que le digan su título. Me hace recordar la comedia del Chapo, ¿no? Donde decían: diga usted licenciado, licenciado, ¿no? Hay gente que le gusta que le digan doctor, magíster, y si no le dicen, se molestan, se sienten incómodos. Pero vosotros no queráis que os llamen así. Hay uno solo, hay un solo maestro. Cristo es el maestro. Y todos nosotros somos
hermanos. Los que quieren a Cristo habían de considerarse como iguales. Ese es el principio que estamos encontrando aquí. Todos ustedes son hermanos iguales. No hay ninguno más que otro ni ninguno menos que otro. Todos somos iguales. Ninguno debía ejercer indebida autoridad sobre otro. El asunto de conciencia no debía haber. En asuntos de conciencia no hay coerción. No hay quien es más superior, quien es más fuerte. No lo hay. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Padre, título aplicado con frecuencia a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Padre. En nuestros tiempos hay quienes se hacen llamar padres. Se utiliza mucho en la Iglesia Católica, por ejemplo, este término. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Un solo Padre tenemos. Aquí Jesús está refiriéndose de una forma clara en el sentido de reconocer que procedemos de uno solo. Por eso dice, todos son hermanos. Procedemos de un solo Padre. Hemos sido creados. No somos fruto de la casualidad. Por ahí se le ocurrió ahí a un ser minúsculo ahí empezar a evolucionar. Nada de ello. No seáis. Continúa el versículo 11, dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Una vez más Jesús trae el tema del líder siervo. El principal, el más grande, es el primero en servir. Esa es la forma de ejercer liderazgo en el pueblo de Dios. Esa es la forma de dirigir al pueblo. No ensanchando las filacterías, no buscando los primeros asientos, sino siendo los servidores. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta declaración parece haber sido una de las preferidas de Jesús, pues aparece repetidas veces. Dios ensalzará al que se humilla. Dios humillará al que se ensalza. La soberbia es terrible. Por eso encontramos nosotros en 1 de Samuel que el pecado de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, es como el pecado de idolatría. El sentirnos autosuficientes hace que perdamos de vista a Dios. Porque va a llegar un momento en que nos vamos a convencer que lo sabemos todo, que lo tenemos todo. Por eso dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros. Ahora viene el mensaje, el reproche, la reprensión de Jesús en términos enérgicos a los líderes religiosos. Cuando los pecados son públicos, la reprensión es pública. Cuando el pecado es privado, la reprensión es en privado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí podemos nosotros traer muy bien aquel dicho popular que dice, este es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. No querían entrar al reino de los cielos, no querían hacer la voluntad de Dios y tampoco permitían que la gente haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la amenaza que se utilizaba en esos tiempos? Expulsarlos de la sinagoga. Así como en la Edad Media, cuando la gente no hacía lo que la iglesia popular, la iglesia católica obligaba, entonces los
expulsaban. Y la gente que era muy religiosa no podía soportar eso. Entonces solo les quedaba conformarse y vivir de acuerdo a lo que le decían sus líderes. Sucedió en el pasado, en el tiempo de Jesús, sucedió en la Edad Media, está sucediendo en nuestros tiempos. Hay algunos que son expulsados de las iglesias porque no piensan como los líderes. ¿Está sucediendo? ¿Sucede en tu iglesia? Si no está sucediendo, con seguridad que va a suceder, porque es uno de las señales del tiempo del fin, la intolerancia, porque los líderes sienten que ellos lo saben y los demás no lo saben. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Terrible esa frase, ¿verdad? Imagínense que a nosotros nos digan esa frase. Que a nosotros Jesús se dirija y nos diga hipócrita. Mientras leemos este pasaje, piensa en ti mismo. No pienses en los fariseos. Es muy agradable y es fácil decir pobres fariseos eran tal por cual, pero lo importante es hay que mirarnos para adentro. ¿Está sucediendo eso en mi vida? Esa es la gran pregunta. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Largas oraciones. Se apropiaban de los bienes, invalidaban los derechos de las viudas. Recuerden que en la Biblia encontramos leyes que Dios dio a favor de los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Esos tres grupos que eran los más vulnerables. Hacían todo eso, pero para decir que se sentían bien, para decir que ellos eran los hijos de Dios, ¿qué hacían? Dice, largas oraciones. La hipocresía. Decir una cosa y hacer otra cosa. Por esto recibiréis, dice, mayor condenación. La condenación va en proporción a la luz que tenemos, que tanto conoces, que tanto sabes. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un converso. Y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un converso entusiasta, ¿no? Un prosélito. Se volvía aún más fanático que los fariseos. ¿Cómo enseño? Es eso lo que va a captar el converso. Hay un dicho que se repite mucho, dice, ¿no? Cuando hacemos esto que hacían los fariseos, dice, simplemente remojar a los pecadores, nada más, no hay conversión. Diablo seco a diablo remojado, dice el dicho. Es lamentable cuando nosotros damos estudios bíblicos y vamos compartiendo a las personas, no solo un escrito está, sino también nuestras creencias particulares. Cuando des un estudio bíblico, compártelo, lo que está escrito, tal cual dice. Algunos dan estudio bíblicos y, por ejemplo, dicen, si tú entregas tu vida al Señor, todo te va a ir bien. Eso es así. Como tampoco todo nos va a ir mal. Impartamos la palabra de Dios tal cual está escrito.
No convirtamos a estos nuevos conversos en un imitador de nuestras creencias, sino tienen que ser seguidores de Cristo. Vivimos hace tiempo en el sistema de los grupos pequeños. Y los grupos pequeños tienen como objetivo ¿cuál? En un año dividirse, pues deben ir creciendo. Algunos de ellos convertirse en nuevas congregaciones. ¿Por qué no sucede eso? Porque estamos instruyendo a las personas y los queremos tener en nuestro grupo. No vemos nosotros de por medio el crecimiento de la obra, sino simplemente vemos, no, mi grupo tiene que tener más miembros. Ese no es el propósito. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Necios. ¿Qué es lo que sucede? Se tergiversan las verdades para hacerlo, ¿no? Para presentarlo de tal forma que nos sirvan nuestros propósitos particulares. Las ofrendas y los diezmos es un sistema que Dios lo ha establecido, pero no es lo más importante, ¿verdad? No es lo determinante. Lo determinante es la conversión de la persona. ¿Quién es mayor? Para los líderes en ese tiempo, por ejemplo, decía, el que jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda es deudor. Tienes que traer tu ofrenda. Pero si has jurado por el altar, no importa, eso no es importante. No utilicemos los pasajes bíblicos para beneficiarnos, para que hable a favor de nuestras creencias. Utilicemos las escrituras tal cual están. No tergiversemos las escrituras. Y es esto lo que estaba sucediendo con estos hombres. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Una vez más, Jesús, ¿qué está haciendo? Está esclareciendo las cosas tal cual son. Está volviendo a traer la verdad. Sus dichos iban en contra de lo que Dios había establecido. Pero para ellos lo más importante era, no puedes dejar de diezmar ni lo más pequeño, como vamos a ver a continuación. Miren lo que dice acá. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Estaban tan preocupados porque la gente lleve los diezmos y las ofrendas. Preocupados, tienen que traer, tienen que diezmar hasta de lo más pequeño. Tienen que diezmar hasta de la menta, el eneldo y el comino. Nada puede pasar sin que lo diezmen. Quizás a alguno le está sonando muy familiar esta frase. También en nuestros tiempos vemos eso. Hay gente preocupada, ¿no? Traigan el diezmo. Se realizan semanas de oración, hablan de dinero, de dinero. Miren lo que dice este pasaje. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Lo mismo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pide Jehová de vosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe.
humillarte ante tu Dios. Sigamos, allí no se queda. Ya para muchos les sonará agradable los que creen que no hay que devolver diezmos y ofrendas. Ah, aquí está, ¿no? Miren lo que dice. Era necesario hacer. Esto era necesario hacer. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice, es necesario diezmar. Era necesario diezmar, sin dejar de hacer aquello. Jesús, ¿qué les está diciendo? No está mal diezmar. Tienen que diezmar, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Sin dejar de practicar la justicia, la misericordia y la fe. Pero no podemos centrarnos solo en devuelve tu diezmo, devuelve tu ofrenda. Una persona que está bien espiritualmente, que tiene una relación saludable, íntima con Dios, va a ser un fiel en devolver sus diezmos y ofrendas. Pero una persona que está fría, una persona que está tibia, una persona que está desganada, tú le puedes insistir todo lo que quieras para que devuelva los diezmos y las ofrendas y no lo va a hacer. ¿Mm? Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una figura de exageración, ¿verdad? Aquí Jesús está exagerando para hacerlos entender a ellos. Se preocupan de lo más pequeño, pero dejan lo más grande. ¿Y cuál eres a lo más grande? ¿Cuál es el camello? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuál es el mosquito? Diezmar el eneldo, el comino y la menta. Te preocupas por lo más pequeño, pero dejas lo más importante. Es necesario diezmar. Es el sistema establecido por Dios para que su iglesia cumpla con su misión. Cumpla. Si no hay ingresos, si no hay recursos, la iglesia no puede cumplir con su misión. Pero eso no es todo. Lo principal es la justicia, la misericordia y humillarte ante tu Dios o la fe, como dice Miqueas. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Este es el texto que les menciono. Miren lo que dice. Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Quería usted un texto que hable acerca del diezmo en el Nuevo Testamento? Porque algunos le han desafiado diciendo, a ver, encuéntrame un texto. Aquí está. Anote, Mateo 23, 23. Sigue Jesús dirigiéndose a los líderes religiosos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora, ¿cuál es la acusación? Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dichos y hechos. La hipocresía, fingir ser algo que no se es. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. De la abundancia del corazón habla la boca. Limpia primero tus pensamientos, tus creencias, y lo de fuera va a estar limpio. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus pensamientos? Hay que trabajar allí. ¿Y quién es el que nos va a ayudar a reformular nuestra forma de pensar, nuestras creencias? El Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otro. No hay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. La apariencia.
No nos preocupemos solo por nuestra apariencia. Es bueno estar presentables, pero no nos preocupemos tanto por la apariencia, sino por lo que está dentro. Son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La hipocresía. Qué terrible, ¿verdad? Por medio de diversos temas, Jesús les está mostrando aquí a los líderes cómo es que han convertido su liderazgo religioso simplemente en una total hipocresía. ¿Sucede eso en nuestra vida? ¿Está sucediendo eso en nuestra vida? Así también ustedes por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay mucha gente que se preocupa por mostrarse religioso, respetuoso, pero en su círculo íntimo son terribles. Sus dichos y sus hechos no van de la mano. No practican la justicia, la misericordia y la fe. Solo lo dicen. Por eso en el versículo 1 y 2 que dice, hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Que la hipocresía no forme parte de tu vida. No te preocupes solo por fingir. No. No te preocupes solo por simular ser, sino sé. Porque nuestro objetivo, estimado hermano, estimada hermana, no es agradar a los miembros de iglesia o a quienes nos rodean, engañarlos. Creo que nuestro objetivo al ir a la iglesia, al buscar a Jesús, es formar parte del reino de los cielos. Y el rey es un escudriñador, como vimos ayer en la parábola de la fiesta de bodas. Él lo escudriña. Él sabe si tenemos o no tenemos las vestiduras de bodas. Él sabe. No nos enfrasquemos solo en la apariencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero ellos estaban allí, seguían a Jesús y buscaban la forma de cómo matarle. ¿Se dan cuenta? No, nosotros no haríamos eso. Cuando se habla, por ejemplo, acerca de la hipocresía, la gente, qué hipócritas. Pero no, yo no. Yo soy claro. Siempre miramos los defectos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro. Si nosotros hubiéramos estado, no hubiéramos sido cómplices. Y ellos estaban a días de condenar a muerte a Jesús. Y cuando vamos a llegar a esa parte, violan una serie de los mandamientos de Dios. Pero ellos decían que eran los guardadores de la sangre, de los mandamientos de Dios. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Estás siguiendo el mismo ejemplo. Y ese es el grave problema de mucha gente. No podemos seguir los errores de nuestros padres. Hay quienes dicen, bueno, yo nací católico, voy a morir católico. Si quieres tú ser un seguidor de Dios, tienes que escudriñar tu vida a la luz de la Biblia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si sigues en ese mismo paso, simplemente buscando la apariencia, simplemente fingiendo un cristianismo por fuera, pero por dentro todo se está carcomiendo, ¿cómo vas a escapar de la condenación del lago de fuego? No hay forma. No hay forma que escapes de la condenación.
Los escribas y fariseos daban testimonio en contra de sí mismos. Si admitían su culpa, ¿cómo podían tener esperanza de escapar? Eso sucede en nuestra vida personal. Si en nosotros, si en ti, hay ese hecho simplemente, esa preocupación de vivir simplemente de las apariencias, cambia, cambia. Nos estamos preparando para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y Dios lo escudriña todo. Él sabe si estamos fingiendo o somos claros, transparentes. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad y ciudad. La intolerancia. ¿Es usted intolerante? Cuando alguien piensa diferente a usted, no soporta. La intolerancia hizo que muchos profetas fueron condenados a muerte, expulsados, rechazados. ¿Por qué? Porque el mensaje no iba de acuerdo a lo que ellos creían. Jeremías sufrió una serie de vejámenes, fue azotado, encarcelado, lanzado a una cisterna, porque el mensaje que daba no iba de acuerdo al mensaje de los líderes religiosos de su tiempo. Persecución se produce en nuestros tiempos, se está dando, pero se dará con mayor fuerza en el tiempo del fin. Recuerden que, como dice el libro de Hechos, la persecución viene de los que están dentro, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo del altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Zacarías, hijo de Berequías. Sin duda este Zacarías es el hijo de Joiada, el sumo sacerdote quien fue apedreado en el atrio del templo por orden del rey Joás, quien reinó en el año 835 al 796 a.C. Ustedes deben recordar a Joás. Joás fue salvado de la muerte. Atalía buscaba para matarlo. Y Joás fue dirigido por Joiada. Pero cuando muere Joiada, Joás se vuelve impío. Y Zacarías, el hijo de Joiada, le hace ver su pecado. Y como no tolera eso, lo manda a apedrear. Esa es la historia de la intolerancia. Esa es la historia del abuso de poder. Y esa es la historia de aquello que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Joás, temeroso de Dios mientras fue guiado por Joiada, pero cuando muere su mentor se volvió terrible. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. No seas intolerante. Si las personas piensan diferente, busca hacerles entender que se den cuenta, pero si no aceptan, no muestres intolerancia para con ellos. Los versículos 37 al 39 nos hablan del lamento de Jesús, del lamento sobre un pueblo que ha seguido el ejemplo de sus líderes, la hipocresía, el fingimiento, el solo preocuparse por las formas, el solo preocuparse por lo externo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén fue separado por Dios para que sea el lugar a donde el pueblo viajara 3 veces al año para adorarlo. Jerusalén. Esta Jerusalén se había convertido en una Jerusalén sanguinaria,
Esta Jerusalén se había convertido en una Jerusalén que rechazaba a los enviados de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. ¿Cuántas veces? Su propia elección había determinado su destino. Nuestra propia elección determinará nuestro destino. Dios quiere salvarte. Dios te está llamando. Dios te invita. Pero tu elección determinará tu triste final si no eliges a Él como tu Dios y Salvador. Jerusalén rechazó a Dios. Y lamentablemente el año 70 fue desaparecida prácticamente. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí habla de vuestra casa. Las palabras de Cristo deben haber causado terror a los sacerdotes y dirigentes, posiblemente recordando esta declaración durante el juicio de Jesús. Mateo 26, 61, 64. El velo desgarrado 3 días más tarde fue una señal visible de que Dios ya no aceptaba las ceremonias sin sentido que por casi 40 años más siguieron realizándose en el templo, hasta que desapareció, hasta que el templo fue destruido. La casa fue dejada desierta por los romanos. Se cumplió la profecía de Jesús, Mateo 27, 51. Se cumplió la profecía de Daniel 9, 27. La casa fue desierta. ¿Y por qué fue desierta? Porque ellos eligieron rechazar a Jesús. Ellos eligieron rechazar el llamado. Y el destino final de cada uno de nosotros va a depender de nuestra respuesta al llamado de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito. Cristo va a venir por segunda vez y todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. Y aún los que lo traspasaron, aún los que lo rechazaron, va a haber una resurrección especial. Aún ellos van a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Estimado hermano, estimada hermana, no te preocupes tanto por las apariencias. Preocúpate por lo más importante: la misericordia, la justicia y la fe. Humillarte ante tu Dios. No te preocupes tanto por aparentar. Preocúpate porque el Espíritu Santo obre en tu vida y transforme cada una de tus pensamientos y creencias. Que Dios te bendiga. Amén.